A ver, ahora sí la nota con interesante para contarnos. Yo creo que son pocas las personas ya que pueden contar con algo de, digamos, con algo de buen recuerdo y de datos específicos, su ascendencia en los tiempos, para volverse hacia atrás a la originaria raza mapuche de estas tierras. Y Esther es descendiente de Rosa Huenchual, ¿no? Así es el nombre, bien claro. Cuénteme la historia, ¿verdad? Yo le tengo, yo le tengo. Bueno, mirá, yo te quería decir que esto que lo tengo yo, viste, presente, siempre me acuerdo de las cosas que contaba nuestra abuela, ¿no es cierto? Cuando todos mis hermanos más grandes, y como también yo, nos acordamos de lo que ella nos transmitía sobre la vida que ellos tenían que pasar, que han tenido que disparar, que han tenido que trasladarse de un lado a otro, porque ella era hija de un capitanejo y una cautiva que era española, mi abuela Rosa. Su abuela Rosa. ¿Usted recuerda más o menos cuánto hace que murió su abuela? Bueno, mirá, yo hoy tengo 67 años y mi abuelita, cuando ella murió yo tenía 8 años. Ajá. O sea que usted prácticamente la conoció muy poquito, pero lleva la tradición de los cuentos de la familia, ¿no? Sí, yo me acuerdo, viste, porque ella conversaba mucho con nosotros, siempre a veces se ponía a conversar con el finado papá y hablaba y se recordaba, inclusive siempre le contaba a él, porque mi papá, en cuanto a ella le tocó andar de un lado para otro, mi papá era chiquito, así que siempre ella le recordaba y lo hablaba a nosotros que éramos todos los nietos más grandes. ¿Cómo eran esas huidas? ¿De quién huían y por qué escapaban? ¿Por qué se escondían? Y claro, porque ellos eran perseguidos por el militarismo, que en ese entonces, bueno, ya los sacaron de las tierras, los mataban y entonces porque eh, para no sucumbir todo, ¿no es cierto?, tenían que desparramarse. Así que los huenchuales, tanto mi abuela Rosa como los hermanos, ellos vivieron. Y yo me acuerdo todavía de un tío, finado Santos Huenchual, que inclusive los visitaba a nosotros donde vivíamos, que la casa nuestra era, los criamos allá donde era el horno de Nova, que está inundado. Ahí lo estábamos criando nosotros, y ahí iba mi abuelita. ¿Y dónde vivía Rosa habitualmente? ¿Cuál era su lugar de estancia en los últimos años de su vida? Bueno, Ande, no sé si vos tenés recordatorio, has visto fotos de cuando era el vivero viejo, el vivero que está acá, no sé cómo se podía decirla. Acá, no, el vivero que estaba acá, que no sé cómo la calle, no me acuerdo, ¿no? Bueno, del otro lado, mi abuela Rosa, cuando ella vino, se compró la quinta esa. Y ahí hizo su casita, y bueno, ahí quedó, hasta que ella falleció, aquí en Carvalho. ¿Se acuerda de qué edad murió o no? Tenía, me parece que 88 años, mi abuelita. ¿Y ustedes en la familia han mantenido algún tipo de tradiciones referidas a la ascendencia mapuche, a su origen aborigen? Bueno, el finado papá a nosotros los hablaba mucho de cómo ser del dialecto de ellos, cómo hablaban, las cosas, el saludo, ¿no es cierto?, de muchas cosas, sobre las costumbres de las comidas, las costumbres tradicionalistas de... Bueno, cuéntame algo de eso. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo se llamaba su papá? Lorenzo Cejas. ¿Qué le dejó Lorenzo de lo que él aprendió de su madre, de Rosa? Y bueno, él siempre los dejó a nosotros, los decía que teníamos que siempre tener en el recuerdo que nosotros teníamos la descendencia del indio y de la madre que era una cautiva española que venía a ser la abuela de él, ¿no es cierto? Y bueno, que teníamos que tener respeto por el indio porque tuvo que luchar tanto, que eran los dueños de la tierra. Y bueno, y él algunos recuerdos, me acuerdo que él había conseguido una lanza, que no sé si la abuela la tenía de recuerdo, pero después no sé qué origen, dónde fue a parar, porque nunca más supe de esas cosas. Boleadoras, esas cosas siempre. ¿Y si supo aprender a hacer alguna de las comidas que hacía Lorenzo? Sí, bueno, mi papá las hacía, él, había una comida que le llamaban el caruto, que se hacía con el hígado del vacuno, cuando se carneaba, porque el indio también comió mucho yeguarizo, el indio comía más la carne del potro. Inclusive cuando carneaban, hacían charqueaban la carne, se cortaba toda bien finita y se colgaba para que se secara. Entonces eso ellos tenían, siempre era precavido que tenían esas cosas porque como tenían que andar muchas veces de un lado para otro, se llevaban esas cosas, todo seco, como vendría a ser como, no sé, como el jamón ahora, como el chorizo seco, ¿no es cierto? Que vos podés viajar y llevarlo.
Ah. Y bueno, entonces eso lo conservaban siempre. Ajá. ¿Comía usted llegaba a comer esas comidas? Sí, al final mi papá lo hacía, nosotros lo llegamos a comerlo. Sí. ¿Fueron sabores muy distintos a los sabores que uno come habitualmente? ¿Comidas muy raras, muy extrañas? No, uno muchas veces se pone a pensar qué cosa más rara, ¿no? Porque lo veíamos cómo lo hacía papá y cómo después se machacaba todo y quedaba todo así como hilachita, así. Y después se comía con la grasa del potro y la grasa del potro es como un aceite. Y para nosotros tenía un sabor lindo, no sé si es porque teníamos la raza del indio o no sé por qué. Estaban acostumbrados a Sí, sí, comerlo. sí, estamos Pero bueno, yo acostumbrados. conozco alguna que no tiene la raza del indio que se lo comía Sí, también, según me sí. contaron, alguna vecina suya por acá. Sí, ¿No? sí han comido, sí. Después, bueno, ese se llamaba la chatasca, le llamaba el indio. Ajá, la chatasca. Chatasca, sí, y se Usted comía. me contaba ayer de algunas historias que supo escuchar de boca de su padre o de su abuela de cuando los indios cruzaban la laguna sin agua. Ah, sí, inclusive el finado papá llegó a conocer la Laguna Seca. Y cuando contaba a mi abuelita que ellos pasaban con los indios, ¿no? De a caballo, ellos se bajaban de los caballos y le tenían como un respeto a la laguna, porque dicen que la laguna tenía algo sagrado que tanto se secaba como se llenaba de agua enseguida, después. Y como tenía cosas curativas, como es hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, que es curativa la laguna. Y entonces ellos le tenían un gran respeto, igual que cuando salía el sol, el indio se arrodillaba, se bajaba del caballo y se arrodillaba. Y ese era un origen de respeto de ellos. Al caer el sol, se lo decían, el sol era su dios, digamos. Sí, sí, claro, y también cuando salía, que el sol asomaba, ya el indio también estaba rindiéndole sus honores, ¿no es cierto? ¿Qué le quedó a usted del dialecto? ¿De qué se acuerda? ¿Qué palabras o qué sabe decir Bueno. Yo quisiera que usted me haga escuchar cómo suena el dialecto mapuche. Bueno, el indio, como ser el saludo indio, tanto sea buen día como buenas tardes, lo dice el mari marí. Entonces, el otro indio le contestaba como la caimí, que quiere decir buen día, ¿qué tal? Y el otro aquí estoy bien. Y después el indio le contestaba mai mai, yo también. Eso quiere decir sí. Curumarí. Mari marí, Y el otro como la caimí. Kumula. Esa es la contestación. Aquí estoy bien. ¿Fue muy difícil aprenderlo? ¿El dialecto es muy difícil? No, porque como nosotros esas cosas prácticamente lo sentíamos siempre hablar a papá. Claro. Inclusive aquí hay unas maestras, como sé Dolores, maestra, y unas profesoras que a veces las encuentro por ahí y me saludan, les quedó a ella, el marí marí, el saludo indio. ¿Y qué decían su papá y su abuela del hombre blanco, digamos? ¿Se habían sentido perseguidos? ¿Quedó el odio después de aquello? ¿Te escuchó hablar alguna vez de eso? No, bueno, mi abuelita decía que ellos fueron perseguidos inútilmente, porque ellos empezaron a ser perseguidos para que le quitaron las cosas, las tierras y eso, y a causa de eso el indio después se hizo malo, ¿no? Empezó el malón, después sí atacaban las caravanas, cuando en ese entonces venían, dice, las caravanas de gente extranjera, que tanto podía ser española como francesa, como que empezaron, ¿no es cierto?, a tomar las tierras y a trabajarlas, y entonces el indio ya ahí se puso rebelde. Y entonces a ellos, claro, les dejaron eso, ¿no? Ese dolor de que tuvieron que irse y fueron masacrados, porque ellos con la lanza, con la flecha, con las boleadoras, con todo eso no iban a hacer frente, ellos pasaban ya con armas, pasaban en barco y tenían armamento, así que no podían, ya, viste, los dominaban, los mataban, los masacaban. Claro, sí, era una guerra de pareja. Y entonces, pero nunca, mi abuela, yo me acuerdo siempre que decía ella, mi madre fue blanca. Y yo le tengo un gran respeto. Y ahora, como ella decía, yo estoy viviendo entre la gente blanca. ¿No es cierto? Que el indio decía el Huinca. Ese era el blanco, el La Huinca. mamá de Rosa Buenchul fue blanca. Sí, era una española, era una cautiva. Sí, ella fue blanca. Y bueno, y mi papá también, y mi papá tampoco, nunca él tuvo ningún resentimiento. Él contaba la historia de todo lo que había dicho su madre, ¿no es cierto? Porque él alcanzó, creo que alcanzó a conocer también tíos, hermanos de ella, y contaban muchas historias, bueno, pero él nunca guardó rencor de esas cosas. Bueno, ha sido un gusto conversar sobre esto. No sé si me queda algo para preguntarle que usted le quiera contar a la gente, que a mí se me escape, ¿no? Pero bueno, las historias son muy lindas y mucha gente se va a quedar con ganas de volverla a escuchar. Sí, yo inclusive, viste, tengo unos cuantos hermanos
En Buenos Aires hay uno que es jubilado de la Policía Federal, bueno, ese aprendió a contar en indio hasta 100 cuenta en indio, que viste que es muy diferente el contar. Ahora el que está acá en Macachín, que vos siempre vas a dar programas ahí, él algo, viste, habla alguna cosa, el marí marito, esta cosa, el saludo, capaz que se acuerda. Pero como él era más chico, viste, muchas veces... después uno, lo mismo que anda entre toda la gente muchas veces, o en otras cosas, y manda a los chicos a estudiar, y van a... Viste, uno ya como la deja como de lado, pero yo tuve una costumbre que siempre la tengo como recuerdo. Y a veces mi hermano dice, ¿vos cómo te acordás de todas estas cosas? Le digo, porque yo lo tengo presente, porque no me quiero olvidar, porque nosotros tenemos ese origen y tenemos que acordarlo. Y entonces, por eso siempre ellos me preguntan a mí, como ellos están en Buenos Aires, allá se criaron sus hijos y estudiaron y todo, bueno, ellos como claro, que quedó de lado todas estas cosas. Bueno, no pierda nunca la costumbre porque además nos va a ayudar a nosotros también a recordar y a retrotraernos en el tiempo, claro, y poder saber algo más de su raza. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, igualmente a vos, te agradezco mucho. Bueno, una linda nota, ¿no? Una nota sencilla y bueno, y que